Estamos viendo predicaciones sobre la membresía de la iglesia. Esta sería la tercera parte, y con el título La iglesia y sus miembros sería la segunda parte. El domingo pasado les hablé de la iglesia de Cristo, que Cristo había instituido, que vino a la tierra a instituir, y esta iglesia es ahora la representante de la imagen de Dios en la tierra. Vimos la historia del pueblo de Israel, vimos cómo Cristo había venido a ser el nuevo representante de Dios en la tierra, del Dios invisible. Ahora podíamos hacerlo visible por medio de Cristo, y cuando Cristo ascendió a los cielos, Él dejó esa tarea de ser, la iglesia debía ser el nuevo representante de Dios en la tierra. Si quieren saber cómo es Dios, si quieren saber cuál es el carácter de Dios, ahora el nuevo encargado de representar la imagen de Dios es la iglesia. Y lo iba a hacer en lugares específicos. Empezó en Jerusalén, y como vimos, el evangelio se expandió por todos lados hasta llegar a nuestra época, y en lugares específicos hoy la iglesia de Dios debería seguir siendo, es aún ahora la imagen del Dios invisible. Entonces todos los rescatados por el gran Rey, por Jesús, los que han sido comprados por la sangre de Jesucristo en esa cruz, ahora Él les ha dado las llaves, Él les ha dado la posibilidad de ser sus representantes aquí en la tierra. Como decía el hermano Lehmann en su libro La membresía de la iglesia, él decía: la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino, a través de la predicación del evangelio y la práctica de los sacramentos. Es lo que vamos a hacer hoy, una de las prácticas de los sacramentos. Entonces habíamos visto que la iglesia local era en primer lugar como una columna, como unos huesos que sostienen la piel. ¿Recuerdan esos ejemplos? Y también dijimos que la iglesia que Cristo había instituido era como la libreta del registro civil, que contenía la estructura y las normas que permiten una base para la relación entre los cónyuges. Cómo deben relacionarse los cónyuges, qué debe el uno al otro, ahí en la libreta está. ¿Qué debe el marido para con la esposa? ¿Qué es lo que debe la esposa para con el marido? ¿Y cómo deben convivir? Deben estar bajo el mismo techo, y todas esas normas y estructuras están en la libreta, y ahora en la práctica es donde deben llevar a cabo ese matrimonio. Así es la iglesia. Cristo la instituyó de una forma para que en las relaciones los unos con los otros pueda ser llamada iglesia. ¿Y por qué recuerdo todos estos parámetros que vimos la semana pasada? Porque verdaderamente, hermanos, debemos grabarnos estas verdades en nuestra mente, pues así es como la iglesia sana se ve. Una iglesia sana y saludable funciona entendiendo cuál es su función y cuál es su raíz. La iglesia local es la portadora de las llaves del reino. Y es por eso que insisto en que debemos entender esto. En otras palabras, otro hermano dice que la iglesia es como el cuerpo, un cuerpo que confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de las personas como creíbles. Es la iglesia la que va a confirmar a todos aquellos que se unan a la iglesia. Es esta iglesia local la que va a confirmar, la que va a decir: te vas a unir con nosotros como representante del reino de Dios. La iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona, promete acompañarlo, discipularlo, pues eso es lo que el Señor Jesús dijo: id y predicar el evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Esa es la encomienda del Señor. Y esa persona, dice, la persona que se integra a la membresía, que se une a la iglesia local, la persona se somete formalmente al servicio y autoridad de este cuerpo
y sus líderes. Yo voy a ser esta persona que se una a la iglesia, que ha creído en Cristo y se una a una iglesia local, debe decir, yo me someto a esta iglesia local para brindarle y para ser brindado por todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, debemos entender que la iglesia local primeramente ha sido instituido por Jesús para que seamos la imagen del Dios invisible al mundo, y también nos ha sido dada la autoridad que Cristo le dio a Pedro, es de darle las llaves del reino para confirmar y supervisar a todo aquel que viene y dice ser representante de Cristo, que ha confiado en Cristo. Entonces la iglesia va a confirmar ese hecho. Hasta aquí un poco el repaso del domingo pasado. Pero también debo decir que la iglesia no solamente es un esqueleto, no solamente son los huesos, o no solamente es una embajada, o no solamente es la libreta del registro civil. Hoy vamos a ver la otra parte, la piel. Dijimos que si la iglesia es los huesos, la institución es los huesos, hoy vamos a ver la piel que sostiene esos huesos. También vamos a ver cómo esto, lo que Cristo ha instituido, se ve en la relación los unos con los otros, con los ciudadanos del reino. Así que hoy, en esta mañana, voy a tratar de mostrarles cómo se ve esta relación de los unos con los otros en la Biblia. Y antes de pasar al tema de hoy, quiero darles un dato interesante que lo menciona en el libro de Lehman. Escuchen este dato, que me va a dar pie al siguiente tema. Jesús menciona la palabra iglesia 2 veces en los evangelios y 49 veces la palabra reino, solo en el evangelio según Mateo. Las cartas de Pablo mencionan la palabra iglesia 43 veces y la palabra reino 14 veces. ¿Y por qué traigo estos datos? Si prestamos atención, Jesús habló más del reino que la iglesia, pero Pablo habló más de la iglesia que del reino. ¿Será que se contradicen o es que los dos quieren decir algo? El enfoque de Jesús es establecer su reino, sus reglas y sus normas, y así con esas reglas y normas que Jesucristo vino a establecer como reino, para que Él pueda reinar y así poder edificar su iglesia. Eso es el énfasis que Jesús está haciendo. Vine a establecer mi reino, voy a poner mi nuevo pueblo que va a vivir, que va a convivir como un mismo pueblo sin fronteras, pero con las reglas que yo voy a poner. Y Pablo nos muestra cómo se ve esa edificación que Cristo dijo hacer, cómo se ve la relación los unos con los otros en esa iglesia que Cristo iba a construir, de cómo las relaciones entre cristianos, entre creyentes, se convierte en una iglesia local. Entonces, Cristo vino a instituirlo, Pablo enseña cómo esa institución funciona. ¿Sí? Cómo se pone en la práctica, cómo se vive lo que Cristo enseñó. Así que vamos a empezar. ¿Cómo muestra Dios en la Biblia la iglesia? ¿Cómo es que podemos nosotros distinguir la palabra iglesia en la Biblia? Y vamos a ver, cuando nosotros leemos la Biblia y encuentran referencias, cosas que hablan de la iglesia local o de la iglesia universal, ustedes van a observar que ahí vamos a encontrar muchas metáforas mixtas. Yo decía, ¿cómo puedo ayudarles para entender que es una metáfora mixta? Miren la ayuda que les doy. Metáfora mixta es una figura retórica. ¿Nos ayuda? No. Bueno, tuve que ir un poco más. Una figura retórica. ¿Qué significa una figura retórica? Se refiere al arte de hablar o de escribir de forma elegante con el fin de deleitar, conmover o persuadir. O sea, que una metáfora mixta consiste
en representar una idea a través de figuras, de formas humanas, animales o seres inanimados. O sea que en esta mañana yo voy a usar estas metáforas mixtas que están en el Evangelio, en la Biblia, para poder mostrarles cómo se ve la iglesia en la Biblia. Y para esto voy a pedirle a Marco que me vaya poniendo algunas imágenes, ya que por medio de imágenes vamos a poder nosotros contemplar la Biblia de cómo Dios habla de la iglesia por medio de objetos, de imágenes para referirse a la iglesia. Así que en esta mañana vamos a estar viendo la iglesia como un álbum de fotografías. Ahí va a poner un álbum de fotografías. Yo puse algunas imágenes como para poder ser ilustrativo en esto. Vamos a estar hojeando imágenes de lo que es la iglesia en la Biblia. También podemos decir que vamos a mirar a la iglesia como una fuente con muchas frutas. ¿Pasó la imagen? Ahí está, bien. Como una fuente. Si nos damos cuenta, el álbum de fotos sería la estructura que sostiene todas las imágenes. Es lo que vimos el domingo pasado. La fuente sería la estructura que sostiene lo que vimos el domingo pasado, que sostiene que todas las frutas, o sea, las imágenes que sostienen en la Biblia refiriéndose a la iglesia. O como también, es como que en esta mañana vamos a pasar por una vidriera del centro, a ver qué es lo que hay adentro. No lo dejes mucho tiempo porque las mujeres van a empezar a preguntar qué precio tiene esas ropas. Ahí había otra imagen más. Entonces, la idea que en esta mañana es poder observar por medio de algo, de estas metáforas que el Espíritu Santo iluminó, instruyó a los escritores de la Biblia para mostrar lo que dice la Biblia de la iglesia. Vamos a observar entonces. Ahora sí, preparen sus Biblias, que ahora les voy a citar algunos pasajes. Al leer la Biblia vamos a observar, por ejemplo, que la iglesia local y sus miembros es un cuerpo. Ahí tienen una imagen. La iglesia local es un cuerpo. Somos varios acá, pero la Biblia habla que la iglesia es un cuerpo. Vamos a 1 Corintios 12:12. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros, le está hablando a la iglesia, a los creyentes de una iglesia local. En este caso, ¿a quién se está refiriendo? A los corintios. Ustedes, corintios, son el cuerpo de Cristo. Ustedes, como creyeron en el Señor Jesucristo por medio del Evangelio, ahora son parte del cuerpo de Cristo. No dice como el cuerpo de Cristo, dice son el cuerpo de Cristo. Ahí nos está mostrando una imagen. No sé si puso la imagen del cuerpo, pero ahora somos un cuerpo. En Romanos 12:5, no lo busquen si quieren para no marearse, pero si lo pueden buscar rápido, véanlo. En Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo. Y en Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea que cuando habla de iglesia, en estas partes está hablando de cuerpo.
O sea que la primera página de nuestro álbum de fotos dice que la iglesia es un cuerpo. Otra imagen que muestra la Biblia haciendo referencia a la iglesia es que la iglesia es un rebaño de ovejas. Es un rebaño de ovejas. Vamos a Juan 10. ¿Ustedes son ovejas? ¿Son ovejas ustedes? ¿Cómo son las ovejas? Ahí Marco va a mostrar las ovejas. ¿Ustedes son así? No. ¿Pero por qué Jesús dice que son ovejas? Ahí les está tratando, esas son metáforas mixtas. Tratar de decir algo por medio de imágenes, poner en la mente de cada uno para convencerlos, y tiene un propósito el hecho de poner imágenes, no solamente puso al azar imágenes, tiene todo un propósito. Entonces, ahí tienen otra imagen que la Biblia habla, la siguiente página dice que somos ovejas. En Juan 10:14 dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Jesús vino a salvar a esas ovejas que estaban en la foto ahí? No, Él vino a salvar a personas, pero Él se está refiriendo a estas personas como ovejas. ¿Recuerdan cuando Jesús le pregunta a Pedro, después de la resurrección, se reúne con Pedro, y Él le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y a cada respuesta de Pedro, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. En Mateo 21, del 15 al 17 tienen ese relato. 3 veces le dice Pedro, apacienta mis ovejas. Y luego de que Pedro recibió esa instrucción, ahora el mismo Pedro va a dar las mismas instrucciones a los líderes de la iglesia. En 1 de Pedro 5:2, ahora este mismo Pedro que le dijo Jesús, apacenta mis ovejas, ahora escuchen lo que Pedro ahora va a decir a los líderes de la iglesia, de las iglesias locales. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacienta mis ovejas, le dijo Cristo, ahora Él está diciendo apacentad la grey de Dios, el rebaño de Dios. Ahí otra vez podemos ver otra imagen, la segunda página de nuestro álbum. Y la tercera página de nuestro álbum dice que la iglesia son pámpanos en la vid. Juan 15. Son unos pámpanos, son unas ramas. Ahora otra vez, ¿ustedes son ramas? ¿No? Ustedes no se parecen a eso que está ahí. No se ve bien, pero ahí es un árbol con muchas uvas que va cayendo, que se va mostrando ahí, colgando más que cayendo, colgando. Entonces, dice que la iglesia, los creyentes son la vid, no son los pámpanos y Cristo la vid. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Acuérdense que Él está hablando con sus discípulos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Ustedes son ramas que deben permanecer unidas al tronco, que es Cristo, para poder dar fruto. Otra imagen, para ir más rápido, es la imagen de que la iglesia dice que es la esposa, que es una esposa. Vamos a Apocalipsis 19:7. La iglesia, ahora la siguiente página de nuestro álbum dice que es la esposa, una novia. ¿De quién? Del Cordero. La novia de aquel que ha venido a dar su vida para poder rescatarla y santificarla. En Apocalipsis 19:7 dice así, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. O sea,
alégrense porque ha llegado el día y su esposa se ha preparado. O sea, ¿a quién se refiere como esposa? A todo aquel que ha creído en Cristo, o sea, a su iglesia. O sea que la iglesia es la esposa del Cordero. 22:17 de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la esposa, otra vez, dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa dicen ven. Ahí tienen otra imagen de lo que es la iglesia. También vamos a encontrar en la Biblia, para hacer un resumen, otras imágenes como una familia, como un templo, el edificio de Dios, un pueblo, unos extranjeros y peregrinos, una nación santa, un real sacerdocio, el Israel de Dios, la iglesia elegida y también la sal de la tierra. Otra vez, otra imagen, es una y otra vez imágenes. La sal de la tierra, Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Si ustedes han creído en Cristo, si ustedes son seguidores de Cristo, en esta página Jesús les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, etc. Y podemos seguir toda la mañana, imágenes tras imágenes y tras imágenes, una y otra. Esas metáforas mixtas es que nosotros vamos a encontrar en la Biblia para referirse a la iglesia. Por eso es que dije, al haber visto estas imágenes, por eso es que dije que hoy vamos a estar hojeando un álbum de fotos, o vamos a estar viendo a través de una vidriera, vamos a poder ver lo que está adentro, y esas imágenes nos muestran el diseño de Dios de la iglesia. Pero antes de seguir debo hacer una aclaración, porque si bien estoy diciendo que todos estos son metáforas, son imágenes nada más que están mostrando una realidad espiritual, la semana pasada cuando hablé del reino y de las llaves del reino, no hablaba de una forma metafórica, no estaba hablando de una imagen como diciendo, bueno, él vino a instituir un reino, como una imagen de un reino tendríamos que mostrar. No era una metáfora. El reino de Dios, el reino que Cristo vino a establecer, es real. Y de este reino, Cristo es el rey. Y eso no es una metáfora. No es una imagen que yo deba poner ahí como para representar que Cristo es el rey. No, es una realidad. Cristo vino a establecer su reino en la tierra. Él vino como el rey de reyes. Él es el rey y Él es el que gobierna a su pueblo, que ahora es la iglesia. Él es el que gobierna la iglesia. Entonces, debe quedar claro esto. El establecimiento del reino es real, el rey es real, y para mostrarnos cómo funciona su reino, nos dio imágenes para que nosotros podamos ver cómo se pone en la práctica eso. Lo curioso es que si nosotros nos pusiéramos, vamos a ver algunas imágenes, pero si nosotros tuviéramos el tiempo, y Dios lo permita, que en algún tiempo lo podamos hacer, pero como estamos hablando de la membresía, no me tengo que ir por todos los detalles. Pero si nosotros nos pusiéramos a ver estas imágenes en detalle, ustedes van a ver qué gran diseño que tiene Dios. Cuando ustedes escudriñen la palabra de Dios y diga un cuerpo, examinen un cuerpo y van a ver cómo funciona un cuerpo. Y van a decir, wow, mirá cómo Dios diseñó la iglesia para que funcione como un cuerpo. Cuando ustedes vean la estructura por ejemplo, de la vid y los pámpanos, van a poder ver, wow, lo que Dios diseñó. Entonces, si ustedes ven cada metáfora, no está ahí por casualidad. Él no tiró imágenes por tirar. Esas imágenes tienen sentido. Esas imágenes que están ahí van a mostrar la relación que tienen los ciudadanos del reino.
Como dice un hermano, en la iglesia local, hablando de la iglesia local, y hablando de estas imágenes que acabamos de ver, en la iglesia local es donde se materializan todas las metáforas bíblicas de la iglesia: cuerpo, esposa, templo, familia, etc. Entonces él dice que el significado de la membresía de una iglesia es estar incorporado de manera práctica al cuerpo de Cristo. Significa viajar juntos como extranjeros en este mundo mientras llegamos a nuestra morada celestial. Todas esas imágenes que acabamos de ver se van a poner en práctica en la iglesia local. Y vamos a ver un poco, como les dije, de estas imágenes. ¿Cuál es la importancia de las metáforas bíblicas? De estas metáforas que acabamos de ver en la Biblia. ¿Qué será la importancia? Y una de las importancias es que cada una de ellas, como les dije hace un rato, posee una característica que describe algo acerca de nuestra unión con Cristo y la iglesia. Esas imágenes describen algo y nosotros debemos aprender a descubrirlo. Cada metáfora nos enseña algo diferente acerca de la iglesia y sus miembros. Por ejemplo, vamos a ver algunas particularidades para mostrarles la importancia que tienen estas metáforas, que no fueron imágenes por tirar. Si hablamos de iglesia, de la iglesia como la familia de la fe, si estamos hablando de la familia, entonces eso presupone que nosotros somos parte de esa familia y estamos hablando acerca de la intimidad de sus relaciones y de su identidad compartida. ¿Qué quiero decir esto? Cuando nosotros hablamos de la palabra hermanos, recuerdan que la palabra hermanos es del griego adelphos y significa algún pariente cercano que tenían el mismo padre. Entonces, si nosotros estamos hablando como una imagen, la familia de la fe, esta imagen está representando eso. La intimidad entre familiares, la intimidad y la identidad compartida. Bruno también nos daba esto en uno de los ejemplos. Él se caracteriza con sus hermanos, o nosotros con nuestros hermanos. ¿Por qué? A veces por la nacionalidad que tenemos, nos identificamos por la nacionalidad que tenemos y también por el apellido que tenemos. ¿Verdad? Entonces es una familia, nosotros somos la familia Ramos. Ustedes no son familia Ramos. Entonces, ¿quiénes son familia Ramos? Es un grupo selecto. Estos son la familia Ramos. Entonces, de la misma forma se identifican los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Este grupo son los cristianos. Esa es la familia de la fe, cuando hablamos de esa forma de la iglesia. Y si hablamos de rebaño, por ejemplo, estamos mostrando que la iglesia es una comunidad que sigue a un pastor. ¿Sí? Si somos un rebaño, somos una comunidad que sigue al gran pastor que es Cristo. Y de Cristo, este rebaño recibe cuidado, protección y conducción. Eso es lo que recibe del buen pastor la iglesia. ¿Se dan cuenta de la importancia? Miren, apenas son pequeños resúmenes que hago de estas imágenes. Si hablamos de la iglesia como un cuerpo, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que nosotros, que los cristianos, somos sus miembros. Si la iglesia es un cuerpo, nosotros somos sus miembros. Y con eso también estamos diciendo que sus miembros están mutuamente relacionados y son mutuamente dependientes los unos de los otros, aunque con diferentes funciones. En el cuerpo hay muchos miembros que tienen diferentes funciones, pero todos están en el mismo cuerpo. Entonces estamos diciendo que si la iglesia es un cuerpo, todos nos necesitamos. Todos necesitamos del otro. Estamos relacionados. Si mi cabeza dice mover la mano, mi mano se mueve, mi dedo saluda. Estamos todos relacionados y todos nos necesitamos. Ahora, si decimos que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, estamos afirmando que Dios se identifica particularmente con esas personas y que mora en ellos.
Cuando el Antiguo Testamento habla del templo de Dios, habla que en ese templo Dios venía y hacía su morada en ese lugar. Y si nosotros ahora estamos diciendo que somos templo del Espíritu Santo, es porque Dios ha venido a hacer morada en nosotros. Somos su morada. Y Él se identifica con nosotros y Él vino a morar en nosotros. Si la iglesia es un edificio, entonces nosotros tenemos que ser ladrillos en ese lugar. O como Pedro dice, somos las piedras vivas en una edificación. Si Jesús es la vid y la iglesia los pámpanos, ¿qué estamos diciendo con eso? Que dependemos enteramente de la vid, o sea, de Jesús y de su palabra todos los días. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Si vemos esa imagen y los vemos en detalle, yo les aseguro que van a poder ver por qué Cristo puso estas imágenes en la Biblia. O como un hermano también dice, las ovejas pertenecen a una manada y las ramas pertenecen a un árbol. Bíblicamente, si alguien dice ser cristiano, si alguien es cristiano, debe ser miembro de una iglesia local. Bíblicamente. Porque todos los que han sido convertidos en la Biblia, repasen Hechos en adelante, ya lo hemos visto algunos detalles al principio en la introducción, todo creyente se unía a la iglesia local. Por eso es que la importancia de las metáforas nos alumbran, nos muestran los detalles de la relación que deben tener los unos para con los otros. Y lo segundo importante de estas metáforas es que necesitamos todas estas imágenes para poder describir lo que es la iglesia local y sus miembros. Todas estas imágenes. Todas están puestas de una forma específica, tienen características específicas y todas ellas nos van a mostrar lo que es la iglesia. No podemos escoger del álbum. Muchas veces en la práctica, en la vida cotidiana, vemos un álbum de fotos. Ay, no, esta no la muestre porque no, acá salí mal. Ah, acá salí bien, esta está mejor. Vamos eligiendo qué foto ver y qué foto no ver. Lo mismo pasa cuando tenemos una bandeja de frutas como las que teníamos ahí y por ahí tienen algún fruto que les gusta más que otro, entonces pueden decir, no, yo me voy a agarrar la manzana y lo otro no quiero, gracias. Pero con las metáforas bíblicas no podemos hacer lo mismo. No nos podemos quedar con una que nos guste más. No podemos decir, a mí me gusta la iglesia como una familia, me voy a quedar con esa. O no, a mí me gusta más la iglesia como un cuerpo, así que me voy a quedar con esa imagen y voy a trabajar para... No, nosotros necesitamos todas las imágenes, todas las metáforas bíblicas. Porque si nosotros elegimos uno, vean esto, la gravedad de esto. Si solamente elegimos una característica o una imagen, es como si un hombre dijera, no, yo soy más padre que esposo. Incluso por ahí mi mujer puede, o mis hijos pueden pensar, no, a mí me gusta más como papá que como esposo, o viceversa. Pero ¿puedo yo hacer esa distinción? No, me guste o no, soy padre y soy esposo. No puedo yo elegir el que quiera, yo ya soy eso. Y muchas cosas más para describir realmente quién soy. Ahora, si soy padre y esposo, debo agarrarme esas dos imágenes para ser responsable en lo que debo ser. Padre y esposo. De la misma forma, no puedo elegir ninguna imagen de la Biblia, decir yo me quedo con esta. No, debo escudriñarla todas. ¿Para qué? Para poder relacionarme con mis hermanos en la iglesia local conforme a lo que Dios ha diseñado en la Biblia. Un hermano decía, la gravedad de los tiempos en los que vivimos es porque los líderes de muchas congregaciones han elegido solamente algunas imágenes. Entonces la gente ve solamente una imagen y dejan de lado las otras. Entonces dejan de vivir como tienen que vivir. Esa es la gravedad de elegir solamente una imagen o una representación de la iglesia. Y como tercera importancia, ya hemos visto la primera, que cada una de estas metáforas nos muestran
¿Cómo es la relación entre los miembros de la iglesia? La segunda es que no podemos elegir ninguna, o sea, no podemos elegir alguna, sino que debemos verlas todas en su totalidad, todas. Y como tercera importancia es que todas estas metáforas, cada una de ellas, se ponen en práctica en una iglesia local. Todas, todas. La familia, el cuerpo, el templo, el pueblo, todas describen algo de la iglesia. No son solo ideas, no son solamente imágenes, sino que son imágenes que se aplican o se ponen en práctica en la iglesia local. Algunos pueden preguntar, como le preguntaron a este hermano, ¿pero no pertenecen todos a la familia de Dios? ¿No son todos los cristianos alrededor del mundo, en todo lugar, la familia de Dios? Sí, tiene razón. Pero Dios nos da la posibilidad de poner en práctica, porque no van a poder poner en práctica con hermanos que están en Brasil, en Bolivia, en México, en Ecuador, en Venezuela. Nosotros no vamos a poder poner en práctica nada de eso con ellos. Entonces, sí, somos hermanos de ellos, pertenecemos a la misma familia, pero Dios nos da la posibilidad de poder poner en práctica esta imagen de la familia de Dios en una iglesia local. En la relación los unos con los otros en una iglesia local. Otro le preguntó, incluso con versículos bíblicos, ¿no abarca el cuerpo de Cristo a todos los cristianos a lo ancho del mundo? ¿Acaso no está escrito porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo? Sí, es verdad eso. Pero otra vez, Dios nos da la posibilidad de relacionarnos los unos con los otros en una iglesia local, no a través de la iglesia universal. Entonces, en tu iglesia local vas a poder poner en práctica todas estas metáforas. Entonces, si vemos que si bien somos hermanos con todos los hermanos de todos los tiempos, de todos los cristianos que han vivido en todo lo que es la existencia de la humanidad, ahora entendemos que todas estas cosas se van a poner en práctica en la iglesia local. O sea que con eso estoy diciendo que cada uno de nosotros necesita de la iglesia local. Aquí mismo, en Iglesia Cristiana de la Gracia, tienen a un pueblo, tienen el templo del Espíritu Santo, tienen un cuerpo, tienen una familia, tienen todas estas imágenes. Acá es donde debemos poner en práctica todas estas metáforas que acabamos de leer en la Biblia. Nosotros no somos un cuerpo o un pie suelto por ahí. Nosotros debemos poner en práctica todas las metáforas que acabamos de leer. Un hermano dice, aunque a ti te parezca bien que todo el concepto de la iglesia exista solo en el mundo de las ideas, a Jesús no. A Jesús no le parece bien en lo absoluto. Él quiso, escuchen esto hermanos, Él quiso que su iglesia y tu membresía y su membresía se mostraran en tu vida diaria. Por lo tanto, no puedes cumplir tus obligaciones con otros cristianos y con los líderes de la iglesia sin la iglesia local. Al menos no de la manera que las Escrituras te exigen que las cumplas. Tampoco otros líderes o otros cristianos de la iglesia pueden cumplir con sus obligaciones para contigo si no es en la iglesia local. Necesitas un cuerpo de Cristo para ser el cuerpo de Cristo. Necesitas una familia de Dios para ser la familia de Dios. Necesitamos al cuerpo de creyentes. ¿Cómo podríamos, ahora yo hago esta pregunta, cómo podríamos nosotros poner en práctica todos los mandamientos los unos a los otros si no fuera en una iglesia local? Todos los mandamientos de los unos por los otros, amarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros, estimularse al amor y a las buenas obras, confesar vuestros pecados los unos a los otros. ¿Cómo podríamos poner en práctica eso si no es por medio de la iglesia local? Para cerrar,
Vamos a volver un poco, vamos a salir de todas estas imágenes que acabamos de ver y vamos a venir ahora a nuestro mundo real. Todas estas imágenes son ideales, son la realidad de la iglesia que Cristo diseñó. Pero si nosotros preguntamos a todos los miembros en el planeta Tierra sobre lo que es la iglesia local, no siempre es lo que debería ser. No siempre reflejan lo que deberían reflejar. Puede incluso que algunos de nosotros pueda pensar o haya pensado con respecto a una iglesia o a la iglesia local, decir, un cuerpo relacionado entre sí, mutuamente unidos, dependiendo los unos de los otros, suena lindo, pero no es lo que he vivido o nunca he experimentado eso. Ovejas que siguen al pastor, al buen pastor, todas juntas, unidas ahí, siguiendo al buen pastor, y muchas veces eso es lo que no se ve en las congregaciones. Más que unidas están divididas. Esa pudo haber sido no tu experiencia. Entonces te preguntarás, ¿seguro? En realidad, estas imágenes son lo que es el diseño de Dios, de la iglesia. Ahora, que no las pongamos en práctica, que muchos lugares no las pongan en práctica, ese es otro tema. Dios ha diseñado la iglesia conforme a su voluntad para que el mundo vea quién es Él. Pero si has tenido una mala experiencia en una iglesia o en una congregación fuera de nosotros, o incluso si has tenido una mala experiencia con nosotros, cuando examinaba esto, si nosotros no hemos reflejado para ustedes, si yo, por ejemplo, no he reflejado algo para ustedes de lo que la Biblia dice ahí, yo pensaba y decía, ¿qué puedo decir con respecto a esto? Y en esto quiero mostrarles que cambié de opinión de lo que tenía antes. Antes yo pensaba de esta manera. Cuando alguien me decía, no, porque en la iglesia esta gente son hipócritas, la gente de ahí dice una cosa y vive otra. Cuando escuchaba yo eso, yo decía esto. Cuando vayas a la iglesia, no mires a las personas. Eso es lo que yo decía. No mires a las personas. O sea que yo les estaba diciendo esto. Cuando vayas a congregarte a un lugar, no mires a la iglesia. Porque la iglesia son las personas. Eso es lo que yo le decía a la gente. No, está bien, sí, por ahí son hipócritas, son mentirosos, son esto. Entonces con ese énfasis, con esa experiencia que todos tenían, entonces le decía a la gente, cuando vayas a congregarte, por favor, no mires a las personas. No mires a la iglesia. ¿Y sabes a quién tenés que mirar? Mira a Dios, mira a Jesús. Parecía romántico, pero estaba equivocado. Estaba equivocado. No estaba viendo como Dios ve la iglesia. Yo le decía a la gente, anda a mirar a la iglesia, anda a mirar a Jesús, no mires a las personas. Pero no pienso más así. Como les dije, estaba equivocado. La Biblia y el Espíritu de Dios me convencieron de que verdaderamente estaba equivocado y que mis pensamientos y mi forma de hablar estaban equivocadas. Hermanos, Dios ha diseñado la iglesia para que la vean, no para que no la vean. Dios ha diseñado la iglesia para que seamos los objetos visibles a un mundo que no conoce lo que es la relación con Dios. Este mundo vive sin Dios, no quiere saber nada con Dios, se aleja de Dios, y la iglesia debía ser aquellos objetos que ellos iban a ver, a una familia, a un templo, a unos pámpanos que dan frutos. Ellos, la gente del mundo, tenía que ver a la iglesia. Tiene que ver a la iglesia para que vean el poder de Dios, para que puedan ver en personas como nosotros, transformándolas. Y yo estaba equivocado. Dios va a dar a conocer, hermanos, esto tiene que entrar en nuestra mente. Dios va a dar a conocer sus atributos. ¿Quién es Él por medio de ustedes? Por medio de la iglesia. Van a conocer a Dios por medio de la iglesia. Deben convencerse de eso, hermanos. Ustedes pueden pensar, pero no, si yo soy imperfecto, no, si yo tengo debilidades. Pero aún así, hermanos,
por medio de personas imperfectas, de personas débiles, de personas cambiantes, de pecadores como yo, como vos. Dios se va a mostrar al mundo. Y no es que yo te estoy diciendo cosas lindas o cosas bonitas para convencerte de que por más que seas un pecador o por más que seas débil, no, es que Dios va a hacer eso. Acompáñenme a Efesios 3, 8. Si alguno pensaba como yo antes de leer este pasaje, si alguno pensaba como yo, le ruego que examine esos pensamientos y que cuando hable con otra persona acerca de la iglesia, no le diga lo que yo decía. No mires a la iglesia, no mires a las personas, no mires a los hermanos. No, andá y mirá cómo estos hermanos imperfectos son perfeccionados por Cristo. Mirá cómo estas personas débiles, mis hermanos son débiles, pero con Cristo están siendo fortalecidos. Anda y mirá el poder de Dios que tiene para fortalecer a personas débiles. En mis debilidades fue fortalecido, dice Pablo. Era débil, pero era fortalecido por el Señor. Entonces, cuando hables de la iglesia, decile a las personas, ven y ve el poder de Dios en medio de la congregación. Ven y ve el poder de Dios. Ese poder de Dios que hoy en día les enseñan a la gente. Poder de Dios. Noche de milagros y de sanidad y noche de todo poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que solamente hace que se revuelquen en el piso, griten y digan cosas y salen de ahí y siguen como si nada. Si quieren ver el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios va a ser por las vidas transformadas a su imagen, por esas vidas que realmente van a ir siendo moldeadas, van a ser cortadas y ¿cómo es que se dice? Van a ser, para dar más fruto, van a ser podados para aún más dar fruto, más fruto. Debemos podar los árboles para que den más fruto. Eso es lo que Dios hace en la iglesia. Y eso es lo que la gente debe ver. Entonces no tengan un concepto como el que yo tenía hace mucho. Entonces saquemos esas ideas de nuestra mente. Debemos ver, ¿las congregaciones están dando malas evidencias? Sí, no podemos negar y no podemos defender algo que está mal. Sí están dando malas evidencias, pero nosotros entendiendo eso, deberíamos esforzarnos todos juntos a poder dar estas imágenes para que el mundo las vea. Efesios 3, 8 al 10, voy a leer. Escuchen el concepto que tiene Pablo de sí mismo y de lo que Dios va a hacer por medio de este débil hombre. 3.8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí, que soy el más pequeño, dice él, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Yo al más pequeño, ¿cómo puede Dios haberme dado a mí, el más pequeño, darme algo tan grande que ni siquiera se puede contar, ni siquiera se puede examinar, ni siquiera se puede enumerar? A mí me lo dio. Al más pequeño de todos los santos. El 9 dice, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahora escuchen el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿De quién? O sea que la multiforme sabiduría de Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? La sabiduría que Él tiene va a ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, y no solamente al mundo, sino ahí dice que también a los principados y potestades en los lugares celestiales. Todos están observando la iglesia para que vean cuál es la multiforme sabiduría de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia que Cristo construyó y que el Hades no va a prevalecer sobre ella.
Entonces, si has tenido una mala experiencia con nosotros, o has tenido alguna mala experiencia con otros, esa mala experiencia pudo haberte causado desánimo e incluso haber pensado en decir, mejor me voy de este lugar. Y yo quiero decirte ahora que entiendo qué es la iglesia. Puedo decirte y puedo pedirte que primeramente veas a la iglesia como Cristo la ve, y luego decirte que independientemente a las experiencias que hayas tenido con nosotros, que te quedes junto a nosotros y que juntos podamos confiar en la fuerza y en el amor de Cristo, pues por el amor con que Cristo nos amó, hemos sido hechos su cuerpo, hemos sido hechos su familia, hemos sido hechos su templo, su pueblo, su rebaño, su gozo, su corona, a través de la obra en esa cruz. Ha sido Él, como dice un hermano, ha sido Él quien nos ha hecho lo que somos, no nosotros a nosotros mismos. Él nos ha hecho y ahora nos está perfeccionando para que lleguemos a ser lo que de forma asombrosa ya somos. Ya somos todas estas imágenes que están acá, ya lo somos. Entonces Él nos va a ir enseñando para que vayamos reflejando esas imágenes. Entonces, si alguna vez has pensado en irte de este lugar, de entre nosotros, te pido que te quedes. Quédate con nosotros, persevera en el perdón y en el amor. Lo lograremos juntos, no por nuestras fuerzas, sino por las suyas, por las fuerzas del Señor. Lucharemos juntos con las fuerzas del Espíritu Santo, pues Él está en nosotros. Y así podremos reflejar juntos las metáforas que están en la Biblia y hablan de nosotros. Así que les ruego que consideren a la iglesia como es, hermanos, y que si han tenido malos pensamientos es porque estábamos viendo de otra forma a la iglesia. Permanezcan entre nosotros, perdonándonos los unos a los otros. Les pido perdón si hemos tenido malas experiencias y que el Señor pueda fortalecernos y de tal forma podamos abrazar estas verdades para reflejar realmente quién es Él. E incluso, y para finalizar, si hay alguno entre nosotros que por malas experiencias, porque ha visto malos reflejos de cristianos, hace que rechace unirse a Cristo y a la iglesia, porque dice, no, para vivir como estos mejor permanezco al margen. Para no ser como estos que dicen seguir a Cristo y la verdad que no hacen nada conforme a Cristo, prefiero mantenerme lejos. Si es tu pensamiento, te ruego que también puedas pensar en esto. Cristo va a ir transformándonos y por eso debo pedirte que te arrepientas de tu pecado, creas en el Señor Jesucristo y te unas igualmente a nosotros para que juntos seamos transformados, para que juntos podamos dar evidencias de lo que Cristo hace en personas que se entregan a Él. Así que por eso te pido que lo que somos ahora los cristianos lo vamos a comprobar un día enteramente. Pero no te quedes afuera. No te quedes afuera con las dudas de que verdaderamente serán lo que dicen. Porque si te quedas afuera nunca vas a poder ver que verdaderamente Cristo hizo con nosotros lo que dijo ser. No te quedes afuera. Entonces ven a Cristo. Él en Apocalipsis dice, el que quiera beber de las aguas, vengan y beban gratuitamente. Vengan a Cristo hoy, arrepiéntanse de sus pecados, dejen de estar pensando constantemente en ustedes y en ustedes. Dejen de estar pensando y centrarse en ustedes. Entréguense a Cristo, crean en Él, arrepiéntanse de sus pecados y ¿saben cuál va a ser su historia? Ya no van a ser ustedes, sino que su historia va a ser Cristo ahora en ustedes. Cristo en ustedes va a ser su historia. Así que les ruego que consideren esto, hermanos. La historia de Cristo se sigue escribiendo. La historia del reino de los cielos se sigue ejecutando por medio de la iglesia. Entonces, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él se merece la gloria en la iglesia y Él se merece que todos nosotros en reverencia lo sigamos. Él es nuestro gran pastor,
Él es la piedra principal de la construcción, Él es el jefe de familia, Él es la cabeza del cuerpo, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Cristo, nuestro Salvador. Hermanos, que Dios los bendiga y su palabra pueda penetrar en cada uno de ustedes para que podamos nosotros moldear nuestra mente y nuestros pensamientos y ver la iglesia como Él la ve. Su amada, su novia, la que un día Él va a venir a buscar.